todo esto de acá no tiene sentido si el autor de la vida no está presente. Sin Él no tiene sentido que nos reunamos. Él es el Señor. Unge, Señor. Vamos a poner nuestras manos en la tierra y recibir. Vamos a recibir, vamos a dar a nuestra hermana la unción del Señor, que ya está con ella, que ya está dentro de ella, porque el Señor ve su corazón. El Señor la conoce. El Señor sabe perfectamente cuánto amor hay en canto el poder. Y tú di gracias, Señor, por mi hermano. Te pido que la bendiga, Señor, lo que cada ven a derramar, Señor, su unción. Ven en tu presencia, Señor. Ven y llénalo de ternura, Señor. Ven y llénalo de todo lo que está en mi vida. Ven y derrama todo ese carisma, Señor. Todo lo que sea herramienta necesaria, Señor. Ven, llénala de su cabecita, Señor. Apodérate, Señor. De sus labios, de sus ojos, de su corazón. Con tus palabras, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor, esta noche. Hablarás a través de ella, Señor. Tú darás palabra de vida, Señor. Porque en ti hay vida, Señor. En cada palabra tuya hay vida. Esa palabra de vida es abundancia, Señor. Esta noche vienes a derramar a través de ella. Bendice su vida. Bendice, Señor, su vida y familia. Bendice su trabajo. Bendice el tiempo que tú nos regalas. Bendice a sus nietos, sus hijas. Bendice sus sueños, sus anhelos, Señor. Gracias, guarda la voluntad. Gracias, te damos, Señor, por la disponibilidad de mi hermano. Gracias, por darme, Señor. Te amamos muchísimo. Y te damos gloria, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y acá el Señor. Buenas noches, hermanos. Un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a todos, hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a todos por nuestro corazón. Un abrazo por todos. Antes de empezar el tema, yo quiero hacer quiero que hagamos una pequeña dinámica para poder integrarnos todos, ¿sí? Okay. Quiero que cada uno de ustedes, en voz alta, digan cómo se llama. Ya cada uno, pero todos a la voz de tres. Ya ustedes dicen cada uno su nombre. ¿Ya? A la vez todos. A la una, Ya. a las dos, a las tres. ¡Venga! ¡Qué bien! Bueno, no entendí nada. Ahora, cada uno de ustedes me va a decir la profesión que tiene. ¿Ya? Si son ama de casa, arquitectos, ingenieros, no sé. La profesión que tienen. Todos, a la voz de tres. Una, dos y tres. ¡Americana! ¡Qué bonita profesión de todo! Ahora también a la voz de tres, ¿dónde vive? ¿Sí? Una, dos y tres. ¡Uy, qué bonito, hermano! ¡Qué bonito lugar! Tiene muchos árboles. Tiene muchos árboles el lugar, hermano. Muchos árboles. Y ahora sí, mis queridos hermanos, a la voz de tres, yo quiero que gritemos todos juntos el nombre que está sobre todo nombre, y al cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Una, dos y tres. ¡Jesús! Hermosa enseñanza. Fíjense, cada uno de nosotros venimos de diferentes sitios, tenemos diferentes nombres, pero el Señor nos ha traído y esta noche estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Y cuando nos ponemos de acuerdo, cuando todos juntos nos ponemos de acuerdo, como en este momento, Él está presente. ¿Amén? Amén. ¿Estamos seguros de que Jesús está aquí, hermanos? Amén. Porque hemos gritado su nombre y porque conocemos que Él es el Señor de señores
Gloria a Dios. Amén. Pues bien, vamos a empezar en esta noche, mis hermanos queridos. Recordando un poquito la semana pasada que nuestro querido hermano nos compartía, dice, cómo el servidor tiene que depender de quién? De Dios. De Dios, Dependencia ¿verdad? con Dios. Para caminar, para actuar, para servir, tenemos que depender absolutamente de Dios, ¿verdad? Y confiar en Él y mantener nuestra mirada en Él, ¿verdad? Amén. Y se hablaba pues de los primeros discípulos, cuando Jesús llamó a sus discípulos. Mencionábamos también a uno que es muy famoso, a Pedro, nuestro querido Pedrito, y que en esta noche vamos a seguir tomándolo de ejemplo, porque Jesús lo llamó para una misión muy grande, ¿verdad? Pero Pedro, sabemos que era un hombre común y corriente, como tú y como yo. No era pues un hombre preparado, un hombre ilustrado que había estudiado en universidades y qué sé yo. Él era un hombre, era un pescador, ¿verdad? Es que Jesús cuando nos llama, dijimos ya la vez pasada, no nos llama porque nos hayamos preparado, porque nos haya dicho, bueno, tú tienes tantos títulos, vente para acá, tú me vas a servir. Tú sabes hablar 20 idiomas, pues tú me vas a servir. No, Él nos ha llamado porque nos ama, porque confía en nosotros, ¿verdad? Y en esta noche vamos a seguir recordando a Pedro. Y yo quiero que nos pongamos nuevamente de pie porque vamos a escuchar la palabra de Dios en este momento. ¿Sí? Vamos a escuchar la palabra de Dios y que dispongamos nuestro corazón. Esta noche, hermanos, es una noche muy especial porque, si bien es cierto, el hermano nos decía que terminaba prácticamente una parte de todos estos cursos, de todos esos temas que se han dado, ¿verdad? Todos los temas que se han dado, una preparación para servir al Señor. Esta noche nuevamente abrimos a otra etapa y es que el Señor va informándonos poco a poco. El Señor quiere que abramos nuestro corazón para que Él nos habla, para que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y vaya dando esos frutos. Vamos a escuchar su palabra. En Juan 21 nos dice, después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Después Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía también el discípulo a quien Jesús más quería, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sigue. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. En ese momento, ya vas a repartir los corazoncitos de todos los hermanos, ya tienen su nombre, cada uno por su nombre, ¿sí? Ya, tomen asiento, hermanito, tomen asiento. Repártelos a todos por su nombre, cada uno tiene su nombre. En ese corazoncito está tu nombre. Está tu nombre, mi hermano, y esta noche el Señor te está haciendo una pregunta muy especial a ti, ¿sí? Quiero que cada uno de nosotros lo tomemos como algo personal,
Esta noche el Señor, hermanos, nos va a cuestionar. Va a preguntarnos a cada uno, ¿cómo está nuestra vida? Para mí también. Gracias. Para mí también. Gracias. Porque cuando Jesús nos habla, no nos habla en forma general, nos habla a cada uno. Pues bien, acabamos de escuchar esta lectura y para poder entender y comprender lo que Jesús le quiere decir en cada versículo que hemos escuchado a Pedro, vamos a recordar un poquito desde el momento que Jesús ha llamado a Pedro. Fíjense, hermanos, ha pasado 3 años. 3 años desde el momento que Jesús lo llama a Pedro. Lo ha ido formando, ha ido conversando con él y siempre andaba. Siempre andaba con él. Y vamos a recordar cómo es Pedro. Fíjense, en momentos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice: Simón, y ahora en adelante tú serás Pedro, ¿no? Que significa piedra, le da la autoridad para poder atar y desatar. Le da una gran misión, hermanos. Le da una gran misión. Y bueno, pues Pedro ya se siente fuerte. Imagínate qué importante. Y ahora en adelante pues va a ser Pedro, va a ser Pedro. Ya ha cambiado el nombre a Pedro. Y tiene una misión diferente. Ya no solamente va a ser pescador de hombres, sino va a ser el pastor. Amén. Amén. Luego también en otra oportunidad recordamos que cuando Jesús estaba sobre las aguas de Galilea, del mar de Galilea, dice que Jesús lo ve, lo identifica. ¿Y qué sucede? Señor, si eres tú, manda que vayas hacia ti. Y se lanza sobre las aguas. Se lanza a caminar. ¿Pero qué sucede? Deja de mirar a Jesús y se hunde. Entonces, ¿qué le pasa? Sálvame, Señor, sálvame. Es que Pedro se pasaba, realmente él no pensaba, él se lanzaba nada más a seguir al maestro. Y lo último, que de repente fue lo que más le marcó su vida, más le marcó como el discípulo del maestro, fue cuando Jesús anuncia la forma como va a morir. ¿Qué le dice? No, Señor, aunque todos se alejen de ti, aunque todos te abandonen, yo jamás, Señor, jamás me voy a dejar de ti. ¿Cómo te voy a dejar, Señor, si tú eres mi chochera? Yo estoy a tu lado, yo voy contigo. Imagínense qué tal fuerza de Pedro, ¿verdad? Pedro era increíble, era vehemente y llegó a amar a Jesús, lo llegó a amar, pero tenía una gran debilidad. ¿Qué le sucedía a Pedro? Que confiaba mucho en sí mismo, confiaba en sus fuerzas, creía que él podía todo, ¿verdad? Por eso que se lanzaba y se equivocaba, pues se iba de narices, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando Jesús, imagínense, después ya de haber resucitado, dice, se presenta a sus discípulos y lo ve a Pedro. ¿Qué piensan ustedes que estaría pasando por la mente de Pedro? ¿Qué pasaría por la mente de Pedro? ¿Se sentiría mal? Sí. ¿Por qué? Porque lo negó. Lo negó. Después de que, fíjense, le había prometido que no lo iba a dejar, que no lo iba a abandonar, ¿qué sucedió? Lo negó. Lo negó. Y lo negó 3 veces todavía. Sí. Lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos negado a nosotros a Jesús? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar? ¿Cuántas veces lo negamos al maestro? Somos impetuosos también como Pedro. Decimos, sí, Señor, aquí estoy, ahí voy a la comunidad. Pero nos duele la muela, ya no venimos. Una pregunta, ¿por qué no entiendo? Ahora vamos a ir poquito a poquito, hermanita. Ahorita poquito a poquito. Ahora vamos a ir. Qué bueno, hermana, que estés atenta. Me da mucho gusto. Ahorita poquito a poquito vamos a ir. ¿Por qué le pregunta, verdad? ¿Por qué? Fíjense cómo Jesús quiere ir tomando el corazón de Pedro.
Entonces, cuando resucita Jesús, se acerca, lo busca a sus discípulos, dice la palabra, que Él les prepara la cena, comparten todos, estaban todos calladitos, es más, ni siquiera dicen nada, ni hablan nada, pero sí lo reconocen al maestro. Y en esos momentos, ¿no? Pedro seguramente estaría avergonzado. Yo estaría recontra avergonzada. Dios mío, el maestro está ahí, ¿y ahora qué le voy a decir? Seguramente que va a venir a reprocharme, seguramente que me va a decir, ¿cómo tú no me dijiste que no me vas a negar? Y todavía me has negado 3 veces. No, imagínate, ni siquiera una sola vez, son 3 veces. Pedro se sentiría mal. Pero el maestro se acerca y lo primero que le dice, dice, oye Pedrito, ¿por qué me negaste? No, ¿qué le dice? ¿Qué le pregunta? Pedro. No le dice Pedro. Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Yo quiero que tomemos acá mucha atención, hermanos, a las preguntas del Evangelio, de esta palabra bendita. ¿Me amas? ¿Por qué le dirá, me amas? Todos sabemos, yo creo que sí, que hay una gran diferencia entre querer y amar. Y en la palabra de Dios, mis hermanos queridos, amar significa caridad. Es lo máximo. Es el amor que es entrega. El amor que es darse totalmente. El amor que no tiene reparos. El amor que no tiene límites. Ese es amar. Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Pedro, que ya estaba ya recontra avergonzado, imagínate, ¿qué le responde? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Se dan cuenta? Tú sabes que te quiero. Pedro reconoció en esos momentos, hermano, había llorado amargamente y seguramente en esos momentos que dice que Jesús estaba pasando con la cruz a cuestas, todo ensangrentado, con el rostro todo desencajado. Pedro estaba a su lado, pero todo solapado, mirándolo de lejos. Jesús le da una mirada de ternura, no de reproche, es de amor, de ternura. ¿Cómo se sentiría Pedro en esos momentos por haberle fallado al Señor? Pedro ya estaba arrepentido, por eso le dice, sí Señor, tú sabes que te quiero. Había reconocido, solamente en esos momentos reconoció que le faltaba, que no era lo suficientemente fuerte, que él no podía realmente. Luego Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué le responde? Señor, sí, te quiero. Jesús sabía que Pedro la estaba pasando recontra mal, que su corazón estaría triste, que su corazón estaría acongojado, como muchas veces nos sentimos mal, hermanos, cuando le fallamos al Señor, cuando hemos caído en pecado, cuando caemos en tentación. Pero sin embargo el Señor no le está reprochando, Jesús no te reprocha nada, hermano, porque le fallaste, porque de repente tú te comprometiste a algo y no lo pudiste cumplir o no lo supiste cumplir. No te reprocha, como tampoco le estaba reprochando a Pedro. Simplemente él quería que se diera cuenta de su necesidad, que se diera cuenta de cuán limitado era, de que a pesar de que él le había dado la autoridad para poder hacer las cosas, él no tenía las fuerzas suficientes para hacerlas, que él necesitaba del Maestro, necesitaba de Jesús, como tú y yo lo necesitamos en todo momento en nuestra vida. Nuevamente Jesús le vuelve a responder, pero de una manera más ya diferente, fíjate. La tercera vez que le dice, Simón Pedro, hijo de Juan, fíjate lo que dice el Señor, ¿me quieres? Cambió totalmente la figura. Jesús, con esto, ¿qué le quiere decir el Señor? Pedro, yo te entiendo, yo sé que eres débil, yo sé que me has fallado, yo sé que tú solo no vas a poder, y yo sé que esta misión que te he dado, yo quiero que te des cuenta que no depende de ti, no depende de tus fuerzas, sino de que tú estés conmigo, que tú me pidas dirección, que me mires a mí, que me busques a mí, y yo te voy a dar esas fuerzas. Hermanos queridos,
Pedro es un hombre común y corriente, con debilidades, con ese deseo de seguir al Señor, pero tenía sus debilidades, tenía sus flaquezas. ¿Cuántas veces también nosotros le decimos, sí, Señor, te amo, Señor? Y de verdad que lo sentimos porque nos llenamos de repente del Espíritu Santo y lo sentimos en nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces lo hemos negado y de diferente manera? Cuando damos mal testimonio, cuando no cumplimos realmente con la palabra de Dios, cuando nos dice el Señor, nos cuestiona nuestra vida y nosotros no lo tomamos en cuenta, cuando no somos verdaderos discípulos del Señor, cuando no lo seguimos realmente o no nos comprometemos como nos debemos de comprometer, le estamos fallando al Señor, estamos entristeciendo su corazón. Pero Él no ha venido a criticarnos. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios que se derramó en Pedro en ese día, que Jesús lo miró con ternura, sin reproche, sin decirle, me fallaste, después que confié en ti, después que te comprometiste conmigo y no dejarme, me fallaste, me negaste. No le estaba reprochando, como no te reprocha ni a ti ni a mí en esta noche. Simplemente, mira tu corazoncito, míralo, hermano, ¿qué te dice? Míralo. Míralo, mi hermano, ¿qué te dice? No lo guardes, es para ti. Y te está diciendo a ti por tu nombre, ¿me amas? ¿Me amas? Él nunca, hermano, nos va a reprochar. El que siempre nos va a juzgar, ya saben quién. Es el diablo, es el Satanás, el que está diciéndote, ¿para qué te vas a la comunidad? No tiene sentido. Si tú no vas a cambiar. A ti te gusta bailar, a ti te gusta la rumba, pues ándate a divertirte. ¿Sabes qué? Y ahora te va a doler la muela, ahora te va a doler la cabeza para que no te vayas. Ahora vas a estar con pereza para que no te vayas. ¿Para qué te vas a confesar? ¿Para qué te vas a confesar? Si igualito vas a volver a caer el día de mañana. ¿Para qué? Si afuera en la calle hay cosas buenas. ¿Para qué? Él siempre te va a mentir, no le creas, mi hermano. No le creas, porque Jesús en esta noche te está diciendo que te ama. Y así como Él ha confiado en ti, Él cree en ti. No con tus fuerzas, sino con lo que el Señor nos ha dado. Con las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Con Él, hermano. Con Él vamos a poder vencer las tentaciones. Con Él vamos a poder caminar. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y la respuesta de Pedro, sí. Sucede muchas veces que de repente nos han invitado a un retiro, vamos a una jornada, o acá, en el grupo, en la comunidad. Sentimos el amor de Dios, nos llenamos del amor de Dios y de verdad salimos con unas ganas de contarle a todo el mundo, ¿verdad? Sí, queremos evangelizar a todo el mundo, queremos que todo el mundo conozca a Jesús, ¿verdad? Nos ha pasado. Pasa el tiempo, nos vamos apagando, nos vamos bajando, ya no tenemos ganas, como que ya no, ay, qué roche, ¿cómo voy a estar hablando? Tanto voy a estar hablando, ¿qué me va a decir que ya soy cucufata, qué sé yo? Ya no le damos importancia. Las circunstancias de la vida, los momentos de la vida nos van apagando. Y nuestros deseos de dar testimonio, nuestras ganas de evangelizar al mundo entero, como que ya cada vez va bajando, va bajando. Ahí viene la segunda pregunta, mi hermano, mis hermanos. Jesús nos dice, ¿me amas? Y con esta segunda pregunta que está diciendo, mira, que yo conozco tus flaquezas. Yo conozco tus debilidades. Yo conozco en el momento que me has fallado. Yo sé que tú eres débil. Yo sé de todos tus errores. Yo te conozco porque yo estoy mirando tu corazón. Yo estoy mirando la profundidad de tu alma. Yo no estoy viendo cómo te has vestido hoy día. Yo no te estoy viendo si hoy día te has peinado, si hoy día te has arreglado. Yo no estoy viendo lo que tu hermana, tu hermano te está mirando. Yo estoy mirando la profundidad de tu alma. Yo estoy leyendo tus pensamientos. Yo sé cómo eres, te dice el Señor. Yo sé cómo eres. Y esa pregunta es para ti, para mí.
Jesús nos dice, ¿me amas? Es el amor y la misericordia de Dios, hermanos, que cuando viene a nuestra vida, que cuando toca lo más profundo de nuestro ser, es que nos cambia. Cuando reconocemos realmente que hemos fallado, que cuando reconocemos realmente que nosotros somos débiles, que nosotros solos no podemos hacer nada, es que realmente allí nuestra vida va a cambiar. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que Él es la vid, nosotros somos las ramas, que si no permanecemos en Él no podemos dar fruto. Podemos tener muchos cargos, pueden pasar muchos años, podemos tener 20 años, 30 años, de repente caminando en el Señor, o de repente un mes o días, no importa la cantidad de tiempo. Lo importante es, hermanos, permanecer en el Señor. Si tú y yo no permanecemos en el Señor, no vamos a poder. Nuestro amor tiene un límite. Jesús comprendía y le dijo a Pedro, cuando le dijo en la tercera pregunta, ¿me quieres? ¿Qué le estaba diciendo con esto? Yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Tú de ahora en adelante vas a recibir mis fuerzas. Tú vas a dar testimonio de mí. Y la palabra de Dios lo confirma. Cuando le dice, en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirá los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Palabra de Dios. Pedro murió mal, dando la vida por Cristo. Llegó a dar la vida por Cristo. Aquel pescador, hermanos, que lo negó 3 veces. Aquel pescador débil, aquel pescador que negó a su maestro, con el que había caminado, con el que lo quería, le decía que lo quería y que estaba a su lado y que nunca lo iba a dejar. Aquel pescador dio la vida por el maestro, murió mártir. Solamente cuando reconoció y lloró realmente su debilidad, su flaqueza, su error, solamente cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que no podemos, pero hay que reconocerlo, viene el amor y la misericordia de Dios. ¿Has sentido, hermano, has experimentado en tu vida la misericordia de Dios? Tú no tienes idea de lo maravilloso que es. Te sientes realmente esa oveja perdida, que solamente a esa oveja dice que lo cargó Jesús sobre sus hombros, que lo abrazó, que lo besó, que sanó sus heridas. Esa oveja perdida, hermana. Pero solamente cuando se dejó encontrar por Jesús, esa oveja pudo experimentar en la presencia del amor de los amores. ¿Tú quieres experimentar, mi hermana, mi hermano, esa presencia de ese amor misericordioso en tu vida? ¿Quieres sentir, hermano? Reconoce tus fallas. ¿En qué has fallado? No me vas a responder a mí. No, es al Señor, al pastor de pastores, a nuestro maestro, a Él, hermanos. Y fíjate cómo el Señor de repente, o en la palabra de repente podemos decir, no, pero esta palabra es para los que tienen responsabilidades, para los que tienen cargos. Y yo te quiero decir esta noche de que precisamente deseo recordar al hermano Lucho el mensaje que había recibido. Ese mensaje yo ya lo había recibido cuando estaba en oración, precisamente una noche que yo estaba preparando el tema y le decía al Señor, ¿cómo voy a hablar a mis hermanos? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía que a todos nos ha dado responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, hermanos. ¿Sabes qué? Creo que la mayoría acá somos papás y mamás. Tenemos un hogar que el Señor nos ha dado, hijos que el Señor nos ha dado y que no nos pertenecen. No nos pertenecen, hermanos. Claro. Hermanos que nos ha dado el Señor para cuidarlos, para pastorearlos, pero que no nos pertenecen. Amén. Porque el rebaño sigue siendo del maestro. Cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, no le está diciendo, ¿sabes qué, Pedrito? Ahora son tuyas, hagan con ellas lo que quieran. No, son mías. El rebaño siempre será del Señor. Nuestros hijos no nos pertenecen,
son del Señor. Y un día el Señor nos va a tomar cuenta de lo que Él nos ha dado, de la familia que nos ha dado, de esa familia que tú tienes que va a tomar cuenta, mi hermana, mi hermano. Tú eres papá, tú eres mamá, pues el Señor te va a tomar cuenta. Nos va a tomar cuenta un día qué hemos hecho con nuestra familia. Y a los solteros un día también les va a tomar cuenta, porque les pondrá personas, hermanas, hermanos, que de repente un día le hablaste de Jesús y que de repente la has dejado. Un día te va a decir, ¿dónde está mi oveja? ¿Dónde está? ¿La has ido a preguntar? ¿Cuántas veces preguntaste cómo está? ¿Sigue yendo a la iglesia? ¿Sigue hablando de mí? ¿Sigue encontrándose conmigo? ¿O lo dejaste sola por ahí? Pedro le dice, apacienta. Y la primera condición, hermanos, que tenemos todos nosotros para cuidar el rebaño es amar a Jesús. Amarlo. Dice que si no lo amamos a Él, no vamos a poder amar las cosas de Jesús. El amor viene de Jesús. Ese amor grande, ese amor que lo da, que lo entrega todo, viene de Jesús. Y saben una cosa, hermanos queridos, a veces malentendemos también las mamás o los papás. Y el Señor hablaba a mi corazón. Yo decía, Señor, yo me siento de verdad a veces un poco de repente limitada, porque no sé cómo poder llegar a esta palabra, pero me hacía recordar tantas cosas de lo que me había dado a mí, me había enseñado a mí como madre que soy. Desde que falleció mi esposo tuve que quedarme prácticamente, sí, con una hija, pero fue difícil para mí. Y en momentos precisos tuve que pedir la dirección del Señor para poder enseñar a mi hija, para poder hablar a mi hija y corregir a mi hija. Porque dice que el amor también es corrección. Yo no sé que a veces hoy en día está en boga eso que dicen algunos psicólogos, que no le puedes ni tocar al niño o a la niña, porque pobrecitos se van a traumar. Hermanos, en la palabra de Dios te dice bien claro, y la palabra de Dios es sabia, y yo te lo voy a leer, porque no quiero que olvidemos esta parte, o de repente piensen de que es cosa mía. No, dice en Sirácides 30, habla bien claro, instruye a tu hijo. El que ama a su hijo acostumbrará darle sus palmadas. Más tarde ese hijo será su consuelo. Quien educa a su hijo sacará provecho y se mostrará orgulloso de él entre sus conocidos. El que instruye a su hijo pondrá celoso a su enemigo y se sentirá feliz ante sus amigos. Si un padre llega a morir, es como si no hubiera muerto, porque deja atrás, sí, a un hombre que se le parece. Cuando vivía, al verlo, se regocijaba. Al morir, no se siente apenado. Educa a tu hijo y fórmalo bien, para no tener que sufrir por su mala conducta. Palabra de Dios. No nos está hablando de malos tratos, ¿ah? Eso es muy diferente. Corrección. Corrección, que es muy diferente. Y las palmaditas. Palmaditas dice en el momento preciso, cuando debe ser oportuno. Cuando debe ser oportuno, hermano, sí. Una vez mi nieto me hablaba de los derechos humanos de todos, no, pero usted los maltrata. No le dije que una cosa es la corrección y otra cosa es el maltrato, porque él al mismito reclamó. Entonces ustedes me están maltratando mucho. No, le expliqué. Una cosa es la corrección cuando se portan mal, ¿verdad, Sebastián? Y otra cosa es el maltrato físico. El Señor nos está hablando de la corrección. Inclusive en Hebreos 12 también nos habla el Señor de corrección. Y eso yo recuerdo muy claro cuando el Señor me ha hablado, cuando yo me sentí así mal y no sabía qué hacer. El Señor me ha hablado muy claro. Y yo quiero compartir esto también con ustedes. Dice en Hebreos 12, 5, dice, no se olviden de esta palabra de consuelo, que la sabiduría les dirige como a sus hijos. Hijo, no menosprecies la corrección del Señor. No te desanimes cuando te reprenda. A quien ama el Señor lo corrige y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Lo que están pasando es una corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Y a qué hijo no lo corrige su padre? Si ustedes no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, deberían considerarse como bastardos y no como hijos. Fíjense otra palabra, bien fuerte, palabra de Dios.
O sea, hermana, hermano mío, si quieres ser buen papá, buena mamá, corrígelo con amor. Y con el ejemplo. Porque como decía, lo escuchaba la vez pasada, a un hermano ahí, yo no sé si fue psicólogo, alguien que hablaba ahí en Telejuan, una partecita casi al final, que decía que nuestra responsabilidad de padres hermanos es muy grande, que nosotros no podemos no podemos esperar que los catequistas o en la iglesia le hablen de Dios a nuestros hijos. Así es. Nosotros tenemos que hablarle, Claro. Nosotros tenemos que darles el ejemplo, nosotros tenemos que llevarlo a Cristo y con nuestro ejemplo. Tú no puedes decirle Dios existe si tú no crees. Tú no puedes decir, sí, hijito, tú tienes que darle gracias a Dios si tú no te sientas en la mesa y le das gracias a Dios por lo que te ha dado. Tú tienes que ser ejemplo para tus hijos, tú tienes que llevar a tus hijos a Cristo. Eso es lo más importante. De eso es lo que nos va a tomar en cuenta el Señor, hermanos. Del rebaño que Dios nos ha dado. Todos somos pastores. Todos tenemos una misión que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Y cómo le estamos respondiendo al Señor? ¿Cómo le hemos respondido, hermanos? Analízate en esta noche. El Señor nos está dando la oportunidad de poder cambiar de repente los errores que hemos cometido, porque somos humanos. Pero ¿sabes qué? No nos está reprochando, solamente dice que no quiere que nos perdamos, porque un día nos va a tomar cuenta de todo lo que Él nos ha encomendado. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestros hermanos. Él nos va a tomar en cuenta. ¿Qué le vamos a responder? Esta noche el Señor te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué le respondes, hermano? ¿Qué le respondes? ¿Te has comprometido? ¿Te has comprometido con el Señor? ¿Estás siendo fiel en tu servicio? ¿O lo dejas por cualquier cosa? ¿Lo abandonas por cualquier cosa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde es tu compromiso, hermano? Cada uno de nosotros le vamos a responder en lo más profundo de nuestro corazón. Yo quiero que en esta noche nosotros nos miremos, porque Jesús, cuando le dice, Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía también el discípulo a quien Jesús más quería, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le preguntaba, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y al verlo Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Te das cuenta? No te está diciendo, no te está hablando por el hermano que ya tiene 20 o 30 años caminando con el Señor, o por el hermanito que es nuevo, que recién se va a convertir. Te está hablando a ti. Te está hablando a ti, mi hermano. Es a ti, dice. Es a ti. Le decía, Pedro, a ti te estoy hablando. No mires a tu hermano. No mires la paja de tu hermano. Te estoy hablando a ti, te estoy hablando a tu corazón. ¿Cómo estás tú en tu corazón? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Qué cuentas me vas a dar de lo que yo te he dado? Es a ti, mi hermano. Cada uno de nosotros le vamos a responder esta noche. Y lo vamos a hacer en oración. Porque hasta el Señor, el amor es tan grande, la misericordia tan grande, nuestro amor se desvanece. Y lo único que podemos decirle, como Pedro le dijo, te quiero, Señor. Te quiero. Pero sin embargo, más adelante Pedro dio su vida. No con sus fuerzas, sino que después que Dios, que Jesús, el Maestro, su Maestro, el amado, le había llenado de ese amor. Vamos a pedirle, hermanos, si es posible, perdón al Señor en esta noche por nuestras fallas, como padres, como hijos, como hermanos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a reconocer que lo malo que hemos hecho. Recuerda que ser buen padre o ser buena madre no significa que le des todo a tus hijos. No. Sino cómo lo has tratado, cómo lo estás llevando, cómo lo estás encaminando. Hemos cometido errores, muchos errores. Pero vamos a reconocer en esta noche. Y el Señor nos está hablando para poder reconocer, para poder hacer un alto a nuestras vidas, a nuestro servicio, a nuestro caminar y decirle, sí, Señor, hasta acá he llegado de esta manera.
soy de esta manera, Señor. Pero realmente, eso es lo único que he podido hacer. Lamentablemente me equivoqué, Señor. Pero ahora yo quiero ser diferente. Vamos a pedirle las fuerzas que Él solamente Él nos puede dar. Vamos a pedirle que nos ayude a permanecer en Él. Y como las ramas poder dar fruto. Como las ramas poder dar frutos y frutos en abundancia, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanitos. Pero yo quiero que nuevamente vuelvas a mirar. Vuelve a mirar tu corazón. Vuelve a mirarlo, mi hermana, mi hermano. Esta noche Jesús te dice: Reina, Talía, Laura, Luis, Claudia, Sandro, Margot, Isabel, Lucho, Zoraida, Nelson, Augusto, Carmen, ¿me amas? Le quería dar gracias a Dios, y bueno, Sebastián también quería dar gracias a Dios, porque en esta semana pasó algo que a nosotros nos dio mucha pena. Sí, nos dio mucha pena. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mascotita, un perrito, que se puso mal desde el sábado en la tarde. Estaba mal, y entonces empezó, ya no comía, apenas tomaba agua, y se iba agravando, pues, ¿no? Ya el lunes lo llevamos al veterinario, y bueno, entonces todavía era un proceso que teníamos que ver, pues, ¿no? Si de repente iba a mejorar o qué sé yo. Pero el día siguiente, el martes, cuando me comuniqué con mamá, pues todavía las cosas estaban peor, ¿no? Estaban peor. Y entonces le íbamos a llevar al veterinario, pero antes de eso, justo estaba Sandra en mi casa y decidimos, pues, bueno, cuando yo bajé estaban orando. No iban a empezar la oración, Hicimos una oración por el Toby. Hicimos una oración por el Toby. Y entonces, bueno, también Sebastián estaba llorando, pidiendo a Dios con la fe, ¿no?, que nos debe de caracterizar. Y ya, pues, y de ahí lo llevamos al veterinario. Y ha sido un proceso que ya todavía está mejor ya. Una pregunta, Entonces, ¿era grave? ¿Era grave el caso? Sí, claro que era grave porque no comía nada, no comía nada. Al parecer era parvovirus. Al parecer era parvovirus En porque realidad, Eso mata. es un cachorrito que va a cumplir 2 años. Y es un animalito, pues, que por su misma edad es recontra juguetón. Y verlo de repente, pues, que poquito a poquito se iba apagando, realmente daba mucha tristeza, ¿no? Y de verdad, pues, en lugar de sanar, cada vez empeoraba más. Ya no quería, por último, ya no tomaba ni agua. O sea que el pobre todo chupadito estaba, por más que se le estábamos hasta con la jeringa dándole la agüita, pues ya no, todo lo botaba, ¿no? Entonces, el veterinario dijo que al parecer, pues, era parvovirus, que eso los mata, pues, ¿no? Entonces, el martes que nos reunimos en la casa estaba la hermana María Elena, llegó la hermana Soraya también, hermano Sandro, todo, y bueno, pues dijimos, vamos a orar, pues, ¿no? El Señor es creación de Dios también, un animalito también es creación de Dios, ¿no? Entonces Sebastián también estuvo ahí, estuvimos ahí y lo trajimos al perrito que a puras penas el pobre caminaba, porque es chusquito, pero es así grande, ¿no? Pero él estaba ahí sentadito que apenas lo miraba el hermano. Era realmente un momento de que a mí me dio mucha tristeza, ¿no? Porque como que miraba el animalito, como decir, bueno, pues apenas movía la colita, le movía la colita al hermano Sando cuando empezó a hacer la oración, ¿no? Y después lo llevaron al veterinario. Realmente nosotros sabemos que cuando uno toma, como dice, la palabra de Dios en serio, y lo hacemos en todo momento de nuestra vida, no confiando en el Señor realmente se manifiesta. Y yo le decía, Señor, yo quiero ver tu gloria en mi perrito, porque a mí me da mucha tristeza, de verdad. Y de verdad, ¿no? Al día siguiente nomás ya no lo rechazaba el agua, sino más bien él mismo ya empezó a recibir el agua. Ya le íbamos dando el suero, todo que había mandado el veterinario. Y ahí al día siguiente hasta quería pelear ya con el perro, y ya hasta se escapó. Ya empezó a ladrar todo, pues, y es una alegría, ¿no? Y de verdad, Sebastián pues dijo, no, sí, lo que pasa es que le había sido el sueño a mi nieto, pero estaba contento porque todos estábamos muy tristes, de verdad. Gloria a Dios, porque también tenemos testimonios anteriores, ¿no? Como de que justamente San Martín de Porres también sanaba. Claro, sanaba, claro. Y por ese momento y el Señor sanó por medio de esa oración, ¿no? Claro, pedimos la intercesión de San Martín de Porres, pues sabemos que los santos son nuestros intercesores, pues, ¿no?
Entonces, y qué mejor que San Martín de Porres, después que dice que hizo comer al perro, al gato y al pericote, pues pedimos la intercesión porque amaba a los animales. Entonces, realmente fue algo maravilloso porque el Señor se manifestó. Pues, y ahora tenemos Toby para el rato de nuevo.